Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer volver a estar con ustedes y poder grabar para, en este caso, para hablar de una crítica. No sé cómo me saldrá también esta nueva crítica que se va a llevar a cabo, pero veremos a ver si ciertamente tenemos el mismo éxito que en los vídeos pasados. Lo primero de todo, deseo aclarar una cosa, un error que cometí, o sea, enmendarlo, o enmendalla, como dirían. Cometí un error con una de las películas de Stanley Kubrick. No era Horizontes de Grandeza, era ciertamente Senderos de Gloria, la película antimilitarista en una línea muy parecida a ciertamente De aquí a la eternidad de Fred Zinnemann, que adaptaba una novela de James Jones, otro de los escritores así más nihilistas. También James Jones es el autor de La delgada línea roja. Y también queríamos dar las gracias también a nuestro 106º suscriptor de este canal. Queríamos darle las gracias y un abrazo y bienvenidos a la familia. Y aquí les puedo asegurar que esto no es como la familia de caníbales que apareció en el Juez Dredd. Sí, ese de yo soy la ley. Pues ese. Les quería decir que aquí no nos comemos a la gente. Bueno, sí, abrazos y a besos. Eso es así más o menos como nos comemos a la gente. Y ahora llega más o menos hablando de este vídeo. Era un vídeo que tenía más o menos pensado hacer. Por cierto, antes de empezar ya ciertamente a hablar de este vídeo, quería decirles a mis suscriptores que ya me ha escrito la editorial Erasé y que les he prometido escribir una reseña mañana de La octava flecha. Eso lo haremos muy pronto. Mañana escribiremos la reseña y se intentará subir al canal. Ya saben ciertamente una cosa, que ciertamente los días de Cuaresma hago todo lo posible para no coger el móvil, así que estoy ilocalizable porque aparte de ayuno de carne, un sacrificio durísimo para mí. Yo soy carnívoro atroz. No poder comer carne para mí es una absoluta pesadilla y por lo tanto ciertamente es un sacrificio muy duro. Aparte de eso, añado una cosa, a mí me gustaría ciertamente no tener que coger el móvil durante toda la Cuaresma, pero mis obligaciones hacen que lo tenga que utilizar, pero los viernes hago todo lo posible para no cogerlo. No sé si me parece que tengo que grabar con mi jefe, el tío Alberto, a las 8:30, porque creo que habíamos acordado. Es el único caso en el que se hace una excepción. Pero lo que quiero decirles es que mañana voy a hacer todo lo posible por ver si puedo escribir la crítica, el de la reseña de La octava flecha de James Agustín Hueta, esa aventura de Odiseo en el Hades, que ya les digo que está bastante bien, escribirla y luego ver si se puede subir esta crítica. Y ahora, volviendo al asunto que nos lleva a realizar este vídeo, me gustaría hablar de este libro tan maravilloso. Este libro, quiero recordarles para mí que fue una de las mejores lecturas que leí el año pasado. Creo que en este caso fue la tercera lectura. Este libro fue superado ciertamente por dos joyitas. En este caso, En la neblina del tiempo, de mi amigo Jaime Blanch, libro que yo les recomiendo si les gusta a ustedes la ciencia ficción. El segundo libro que superó por muy poco, tuve muchas dudas, pero yo creo que es que me gustó muchísimo. El Museo de los Cuentos Perdidos, o sea, o El Club del Fuego Secreto de Diego Blanco Alvaroba, me encantó. Es que es un libro que es muy cortito y es que es muy entretenido y te deja un muy buen sabor de boca y no hay ningún momento en que la trama desfallezca. Es verdad que a lo mejor por su brevedad tiene esa ventaja de que ciertamente es más fácil mantener la atención del lector cuando el libro es corto, pero hombre, tienes también que aprovechar tus puntos fuertes. Pero esta novela, por ejemplo, superó a Laurus. Laurus, que es un escritor también ruso muy interesante, bueno, ucraniano de ascendencia rusa llamada Evgeny Vodolazkin. Este libro me lo recomendó mi amiga Ronda Ortiz. Por cierto, que ha sido su cumpleaños y aprovecho para felicitar a Miss Ronda Ortiz. Ya me ha dado las gracias por haberla felicitado y ahora aprovechamos para hacerlo ese libro. Ese libro me lo recomendó. También había libros como Roma Eterna de Marcos López Serrador, editado en la editorial Secotia. Había muchas joyas, ciertamente, y este libro quedarse en la tercera posición demuestra
demostró que era una obra de enorme valía, ciertamente. El año pasado yo leí obras maravillosas y extraordinarias. Este libro me llenó muchísimo la atención. Creo que ya se ha hablado ciertamente y creo que esta crítica debería empezar ciertamente valorando y parangonando el gran valor que tienen los escritores de la denominada Centroeuropa. Ya aquí la segunda crítica que más éxito ha tenido en este canal, quiero recordar que fue Un sepulcro en el cielo del gran escritor Vintila Oria, que fue y de momento ha sido la segunda crítica que más éxito ha tenido después de la maravillosa novela de Juan Manuel de Prada, Mil ojos esconde la noche, La ciudad sin luz, que esa ha sido la obra que más, el vídeo del canal que más éxito ha tenido. Pero ciertamente es que tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que Centroeuropa es espectacular, ciertamente. Escritores húngaros, rumanos, polacos. Antes era, durante muchísimo tiempo, casi siempre, ha sido el occidente de Europa el que ha marcado la hegemonía política, económica y cultural. Pero ciertamente, viendo el colapso y la degradación moral que está sufriendo la Europa occidental, no me extrañaría que si algo de Europa sobrevive, pues sea la del centro Europa o la denominada Europa del Visegrado. Eso es lo que les quiero decir. Aprovecho ciertamente también para mandar abrazos a la comunidad rumana, ciertamente. Se preguntarán ustedes cuál es mi vínculo con Rumanía. Bueno, tuve bueno, no es, yo precisamente no soy una persona que haya viajado mucho, he hecho muy pocos viajes, pero recuerdo que mi amigo Gedi Cosworth, un compañero del colegio, me habló, que estuvo ahí en Rumanía, me habló maravillosamente de Rumanía. Y estuve hace algún tiempo en un ciclo de conferencias para celebrar el aniversario creo que fue, no sé si el año 2021, me parece, o el 2022, no lo recuerdo, en que celebramos la caída ciertamente del comunismo en los países de la Europa central y en los estudios europeos y los países de Centro Europa fueron invitados. Yo tenía muchas ganas de ver, mi amiga Malgorzata Wolsik me dijo que fuera a ver a un amigo suyo que era uno de los conferenciantes y acudí. Y yo estaba muy interesado en escuchar la ponencia de Polonia, de Polonia. Ciertamente, aunque Polonia es mi país favorito, eso no se puede negar en ningún momento. El aprecio por el Papa San Juan Pablo II y sobre todo el amor que siento por los reyes de Polonia, la religiosidad y la bondad de ese país en concreto, pero no fue ni Polonia ni Hungría, que allí estuvo un amigo de los ponentes de la conferencia, es decir, de Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez, el profesor István Stilagli, que descubrió mi secreto, porque, bueno, no uno de mis secretos, el por qué ciertamente me llamo como me llamo, o sea, yo no entiendo cómo averiguó el secreto, o sea, ciertamente me pusieron el nombre porque mi abuelo nació el mismo día que el rey Alfonso XIII, y de ahí que yo tenga el nombre que tengo, y ha pasado de generación en generación. Bueno, ya somos 3 generaciones de Alfonsos, la verdad. Y es sorprendente que el profesor Stilagli lo averiguase, ciertamente. Y pues curiosamente, hubo varios países, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, pero se sorprenderán cuál fue el país que más me gustó, la ponencia que más me gustó. Curiosamente la de Rumanía y me quedé encantado con el gran trabajo que ha hecho la comunidad rumana en España y con sus grandes escritores. Creo que donde más o menos ha editado libros mi amigo José Baena Castel, creo que uno de los de ediciones arcanas, creo que uno de ellos era rumano, sí. Cosmin Stircescu, creo que era rumano, sí, ciertamente. Así que ha dado un montón de cosas la comunidad rumana y yo estoy muy fascinado. Ya les he dicho que este año Vintura Oria es uno de los más firmes candidatos a ganar ciertamente el premio a mejor novela este año. De momento, Oria va al tercero.
solo superado por otro escritor centroeuropeo como es Laszlo Pasut, enormemente interesante, y por mi admirado don Juan Manuel de Prada. Va a tener muy complicado, va a ser una lucha encarnizada, ciertamente. Si me preguntan por este libro, La isla del laberinto, este libro ya saben que como es del año pasado no puede concursar. Me encantaría ciertamente que el autor repitiese, pero ciertamente no sé si Robert Latsukemita, del que hablaré muy pronto, no sé si habrá escrito otro libro o tendrá la oportunidad ciertamente de que yo le pueda leer alguna otra obra, pero lo que les quiero decir es que yo estoy muy asombrado con el tema de Rumanía. Creo que aparte de este escritor, de Vintila Oria, que comparte una cualidad con el profesor Robert Latsukemita, y la cualidad que comparte con Vintila Oria es que es un escritor enormemente platónico, Vintila Oria. Ciertamente, están obsesionados con la filosofía. Creo que, pero hay otro escritor rumano que me gusta también mucho, tanto como el propio Vintila Oria, y ese escritor es Constantin Virgil Georgiou, que fue un sacerdote rumano que estuvo exiliado en Francia. Por cierto, se me olvidó decir una cosa, que ya saben que Vintila Oria llegó a ganar el premio Goncourt y ciertamente el jurado del premio Goncourt le retiró el premio, para contentar a los manifestantes de izquierdas que acusaron al señor Oria de fascista y por eso le retiraron el premio, por Dios ha ganado en el exilio. Debo reconocerles una cosa, yo leí Dios nació en el exilio y me dejó frío, pero ciertamente a mí me ha demostrado que es un grandísimo escritor Vintila Oria con su maravilloso Un sepulcro en el cielo, como ya se les ha dicho, y tiene aunque la novela más platónica que escribió yo creo que es la octava carta, que cuenta la octava carta que escribió Platón y contándonos su experiencia en Sicilia, ciertamente. Y luego tiene pues esa joya y esa maravilla, El Caballero de la Resignación. Yo hay una cosa que debo recomendarles. Es muy injusto los prejuicios. España es un país que tiene una leyenda negra muy potente, o sea, muchos prejuicios, incomprensiones y un rechazo injustificado, pero los países centroeuropeos, especialmente Rumanía, también tiene una leyenda negra muy injusta. A mí me gustó mucho una novela llamada A Bloody Habit, o sea, un hábito sangriento de la escritora Eleanor Burr Nicholson, pero hubo una cosa que no me gustó, que se estereotipase otra vez con el tema de los centroeuropeos. Yo tengo la sensación de que, por el contrario, son gente muy culta, muy inteligente, y trabajadora y capaz de hablar no sé cuántos idiomas. Y ciertamente a mí me entristece que ciertamente por culpa de, yo qué sé, novelas estilo Drácula de Bram Stoker, haya quedado una imagen de los centroeuropeos absolutamente negativa. Ciertamente siempre suelen aparecer, yo qué sé, las producciones o las películas como malos o individuos siniestros y tortuosos. Y no me parece justo en absoluto que tengan ese rol. Eso es enormemente injusto y es absolutamente inmerecido. Y creo que deberíamos tener una mejor opinión de ellos. Y más cuando ciertamente, cuando ciertamente han dado luz a escritores tan maravillosos. De Virgil Constantin Georgiou, del que les iba a hablar ciertamente, ese escritor escribió una maravilla que para mí creo que sin duda ha escrito una de las mejores novelas del siglo XX, que para mí es La Hora 25. Se llegó a hacer una película con Anthony Quinn y Virna Lisi, y yo creo que es una película que denunciaba todo. Denunciaba el fascismo, denunciaba el nacionalsocialismo, denunciaba el comunismo y tenía el cuajo y el valor de denunciar a la democracia, ese totalitarismo blando que ahora que ciertamente se está haciendo realidad ante nuestros propios ojos, ciertamente como clarísimamente previó ciertamente a Alexis de Tocqueville cuando nos habló de la democracia, ciertamente. Y de Prada, Juan Manuel de Prada nos lo ha hecho ver en innumerables ocasiones. Y no solo eso, tuvo el valor de escribir una obra maravillosa también, La piel de oro, en donde se nos hablaba ciertamente del comienzo del wokismo. O sea, esto que pensamos que es algo novedoso de principios del siglo XXI, en realidad es algo antiquísimo, que se pierde en la antigüedad más remota de los tiempos, el wokismo. Ciertamente
Ya vimos cómo la izquierda trataba de provocar conflictos para desestabilizar a los países occidentales o los países del bloque capitalista, como los denominarían ellos, y una de las cosas que hacían era aprovechar las tensiones raciales, y de eso va esta historia, cómo el Partido Comunista capta a un activista negro y lo utiliza para matar a un grupo de misioneros, de tal forma que esto provoque una guerra en un remoto país. ¿No les suena esto enormemente familiar, esta trama maravillosa? Yo ciertamente se la recomiendo. Creo que es una novela piel de oro que me dejó ciertamente una impresión profunda y duradera. Aparte de esto, hay escritores como Antonescu y Botez, de los que he oído hablar ciertamente. En cambio, Mircea Catarescu he oído hablar de su pesimismo y de su agnosticismo, y a pesar de que ha sido editado por la editorial Impedimenta, no tiene ciertamente el peso que a mí me gusta. No tiene ese lugar en mi corazón, sencillamente porque es que ese tipo de temática no me atrae. Ya saben ustedes que yo soy un coleccionista de escritores católicos y me interesa enormemente la ficción católica. Así que no todo lo que tiene que venir de Centro Europa me tiene por qué gustar, caballeros. Tiene que acercarse a mi sensibilidad y a mi forma de ser. Y ahora que ya me he entretenido mucho en hablar y en hacer una larguísima digresión absolutamente inmerecida, quiero decirles que ciertamente cómo oí hablar del señor Robert Lazu Kemita. Este Robert Lazu Kemita me parece que más o menos suele escribir en diarios digitales católicos que yo suelo consumir y leer. Me estoy refiriendo al Catholic World Report y ciertamente a Imaginative Conservative. Esta crítica, por supuesto, la escribí hace un año y ciertamente muchos de los elementos que ahora estoy repitiendo para todos ustedes, sin guión, como pueden ustedes aquí ver, aquí estoy como el mayor Casus Starbuck aquí utilizando las células grises de las que presume ciertamente Hercule Poirot. Así que yo a Robert Lazuquemita lo conocí, me parece que leyendo un artículo donde el autor, pues más o menos un tema que tratamos ciertamente cuando subimos la reseña del libro de 2001 Odisea en el espacio. Creo que en ese vídeo abordamos un tema que quizás a lo mejor no gustó porque no nos centrábamos tanto en el libro, pero hablamos mucho del tema de la existencia de los extraterrestres. Este autor, ya sabemos que Robert Lazuquemita es una persona muy peculiar. O sea, es un rumano, pero tiene antepasados polacos y es de ascendencia polaca y ucraniana y es católico. O sea, es descendiente de polacos y de ucranianos rutenos. Y estoy enormemente interesado en él. También es un gran conocedor de la filosofía, en este caso la filosofía platónica, siendo un famoso pozo de erudición, y es un especialista en la obra de J.R.R. Tolkien. De ahí que tenga tanto interés en este autor y que me cautivase tanto. Yo cada vez que Robert Lazuquemita publica en algún artículo en Imaginative Conservative, ahí estoy dispuesto a elaborarlo. Este maravilloso libro, que por cierto, voy a pasarles el vídeo de YouTube correspondiente. Se publicó previamente en una editorial americana llamado Os Justi Press. Aquí en España tenemos un gran problema y con los libros ocurre exactamente igual que los videojuegos, que ciertamente los mejores no son los que llegan a nuestro país. O sea que los mejores se quedan sin ser editados en España porque es mucho mejor consumir la literatura de masas o ciertamente las editoriales y ciertamente lo que ciertamente quieren nuestras élites que leamos. O sea, quieren la literatura más previsible, la que más dinero pueda dar y ciertamente la que el establishment nos dice que está bien. O sea, romances muy tontos, o sea, que incorpore la DEI, o sea, corrección política a más no poder. O sea, eso es lo que quieren para nosotros. Más alfalfa para tenernos ahí aborregados y ciertamente seguir ahí adoctrinándonos. De ahí que, por cierto, se insista más y se promueva más cierto tipo de literatura y en cambio libros tan maravillosos e inteligentes como The Island Without Seasons, que es el título original que tiene este libro, una aventura de An Adventure of Atlantis.
Es el título original de este libro. Aquí ciertamente, pero no les he contado ciertamente esto. Yo pensaba, jope, este Robert Lasukemita ha escrito un libro que seguramente es interesantísimo y me voy a quedar sin leerlo. Y aquí me encuentro con una sorpresa. A veces, muchas veces, yo considero que la providencia me ha sonreído y me ha bendecido y que ciertamente me concede grandes sorpresas. Y me la concedió en esta ocasión. Hay una rumana llamada Domnisoara Mijaela Alda, que era amiga personal del autor y que tradujo este libro al español. Hay una presentación de este libro en Facebook que yo personalmente vi y que les recomiendo. Yo me dije, o sea, esta Domnisoara Alda ha traducido este libro. Tengo que conseguir, igual que Bastian Baltasar Bax, me dije a mí mismo, tengo que conseguir este libro, costase lo que costase. Y ya verán el terrible sacrificio que voy a tener que hacer al final de esta presentación. Les contaré lo que voy a hacer con este libro, ciertamente. Y tendré que pedir un favor personal. Pues tenía que conseguirlo costase y desde luego no me he arrepentido ciertamente del esfuerzo que tuve que hacer. Fue gracias a mi querida hermana Magisendra o Bloody Maggie, dependiendo. Yo ya saben que empleo los seudónimos y los apodos para proteger a mis personas queridas. No sabemos ciertamente quién puede estar viendo este vídeo. Pues le pedí a mi hermana un favor y el favor que le pedí a mi hermana ciertamente es que me consiguiera este vídeo. Ya saben que cuando yo tengo que conseguir cosas por internet, ciertamente se lo pido a mi hermana, porque yo no tengo ni dinero electrónico ni tarjetas de crédito, yo solo tengo dinero en físico. Y las compras, y por ejemplo, cuando veo libros antiguos y quiero poseerlos y no veo otra forma de conseguirlos, lo que hago ciertamente es ir y pues pedírselo a mi hermana. Yo le pago el dinero y ella me consigue el libro. Le pago, por supuesto, una comisión por las molestias, ya saben ustedes. Ya saben, donde hay confianza da asco, y ya saben que ya saben esa expresión, que la sangre es más espesa que el agua, o sea, la familia, ya saben. Si hay alguien que tiene derecho, más o menos, a hacer conmigo lo que quiera, esa es mi familia, ya saben ustedes, ciertamente. Pues esta novela es muy interesante y trata sobre un tema que a mí me encanta, ciertamente, y es, no sé si a ustedes no, yo creo que nunca se lo he contado ciertamente, o creo que ya se lo habré contado en otros libros. A mí me gustaban muchísimo los videojuegos, pero más que jugarlos me gustaba ver cómo los jugaban, ciertamente. O sea que para mí no supuso un trauma cuando a partir de septiembre de 2007 renuncié a jugar a los videojuegos para siempre. Dije que no volvería a jugar a ningún videojuego, pero no dije que que no renunciaría a ver a otros jugar al videojuego. Así que yo he visto jugar a muchísimos videojuegos, ciertamente. Y había una modalidad llamada la aventura gráfica, y de eso va este libro, de una quest, una investigación, una resolución de un misterio, ciertamente. El protagonista de esta novela es un tal Jacob Wills. Creo que sí, se llamaba Alexander Jacob Wills, sí, que tenía una familia, un tal Aylmer, y que tenía una familia ciertamente de ascendencia italiana y que era un informático inglés que previamente había sido miembro del claustro de la universidad, ciertamente. La vida de de Alexander Jacob Wills me recuerda mucho a la mía, eso debo reconocerlo. Alguien que está buscando su sitio en la universidad, no lo encuentra, y ha tenido que montar y que tiene que montar su propio negocio para sobrevivir como si fuera un emprendedor, ciertamente, o un autónomo, que sería más o menos la respuesta. Este libro es muy interesante por una sencilla razón, y eso se lo tengo que decir ciertamente a ustedes. Y es ciertamente porque demuestra que ciertamente se puede una adaptación a un videojuego, porque parece ser que lo que hizo Robert Lasukemita fue adaptar a un videojuego y llevarlo al papel, y no era fácil, ciertamente.
no es fácil porque este autor tiene una prosa absolutamente púrpura, o sea, escribe maravillosamente. Y no solo eso, no solo es que escriba maravillosamente y que tenga una prosa absolutamente deliciosa. Miren, este, por ejemplo, H.R. Patapievich dice, desde el Snoyer de L. Altenburg, de André Malraux, no he vuelto a leer algo tan apasionante. Yo no he tenido la posibilidad, debo decirles personalmente que, damas y caballeros y personas que vean este vídeo, ciertamente yo no he tenido la oportunidad de leer a André Malraux, pero ciertamente es que a mí esta trama con tintes borgianos y casi y de Humberto Eco me ha impresionado enormemente y me ha gustado mucho, me ha tenido ciertamente encandilado este misterio de este chico que siguiendo la herencia familiar, siguiendo los pasos de su abuelo y de su padre, recibe la carta de un noble. Este noble se llama el Lord Gilmer Newman de Kirwell y ciertamente se le encomienda ciertamente una misión. Y esa misión ciertamente es proseguir con las investigaciones de su familia, porque no sé si ustedes han visto la maravillosa, creo que ya hemos hablado de Indiana Jones. La última cruzada, bueno, no es la que más me gusta porque yo tengo gustos muy raros. A mí, la película de Indiana Jones que más me gusta a mí personalmente es la del Templo Maldito. Es que a mí, es que a mí cuanto más exótica sea la trama, y además a mí ver a esos simpáticos asesinos ahí, a esos togis ahí arrancando corazones y tirando a la gente así más del volcán, cosa que ya les digo que no hicieron. Eso se inspiraron ciertamente en los hawaianos y en los aztecas para hacer esa Steven Spielberg, que en ese momento estaba un poco amargado porque su mujer le había dejado y hizo una película con un humor negro de la que acabó renegando, por cierto, de forma miserable. Y no es la peor película de Spielberg. Yo le he visto otras películas que dan vergüenza ajena. Podría haber renegado ciertamente, yo qué sé, de la calavera de cristal. Eso sí que es para renegar. O Amistad o algún otro engendro que ha hecho últimamente el señor Spielberg. Pero ciertamente del Templo Maldito no reniegues, por favor, si es una joya que homenajeaba a Gungadin. Que homenajeaba a Gungadin, por cierto. Pues, pero esta película tiene más que ver, por ejemplo, con ciertamente Indiana Jones y la Última Cruzada. De hecho, es muy interesante ver a un personaje que ciertamente, bueno, físicamente no es un portento físico tampoco, pero me parece un hombre muy inteligente y muy culto. Como ya sabe, las aventuras gráficas, que es la modalidad del videojuego que el señor Robert Lasukemita adapta y traslada ciertamente al papel mediante la tinta, lo que les puedo decir ciertamente de Robert Lasukemita es que ciertamente tiene que descubrir un misterio. Y este libro encandilará a aquellos que ciertamente les gusta ese tipo de novelas, de resoluciones de misterios. O sea, este libro es ciertamente lo que debería haber sido el Código da Vinci por ejemplo, del nefasto Dan Brown, del masónico y gnóstico Dan Brown, escritor, ese tipo de literatura que habíamos denunciado previamente. O sea, aquí sí que nos plantea un misterio muy interesante, ciertamente, y que es, y que es ciertamente qué ocurrió con la Atlántida, ciertamente. Es la gran quest, el hilo conductor de esta historia y lo que debe descubrir, no solo continuar las investigaciones del padre y del abuelo del personaje principal, Jacob Wills, Alexander Jacob Wills, debe continuar de Paltini y de su padre, debe continuar esas investigaciones y aclarar algo que no consiguieron. Este libro, por ejemplo, tiene personajes maravillosos como los guardeses a los que sirve el Lord Gilbert Newman. Por cierto, lo del Lord Gilbert Newman de Kilwer habrán visto que es un homenaje a la literatura católica. Gilbert tiene el nombre de Gilbert por nuestro querido G.K. Chesterton, que era Gilbert K. Chesterton. Y Newman, por ejemplo, tiene el título, por ejemplo, por el San John Henry Newman. Y ya es un placer, por cierto, llamarlo San John. Pero aparte de eso están los guardieses, los llamados Ascombe.
Este libro es una joya para todos los bibliófilos por la gran cantidad de autores que menciona. Algunos son, yo personalmente no los conocía. Por ejemplo, aquí podemos hablar de un autor que voy a leer muy pronto, como Paul Hazard, ciertamente, que escribió un libro sobre el siglo XVIII. Este hombre, este hombre por ejemplo, ha tratado ha tratado de innumerables autores y escritores que yo personalmente no tenía la oportunidad no, de conocerlos previamente. Y es que, por ejemplo, también habla de autores como San Alberto Magno, Hildegarda. O sea, para resolver este misterio tiene que recurrir a escritores que conforman el gran pasado medieval, pero no solo del pasado medieval, sino también escritores del siglo XIX y XX. Por ejemplo, un arqueólogo rumano que aparecía por ahí, ciertamente, o un escritor que, por ejemplo, apareció muerto también. Habla de, por ejemplo, de Prócolo, pero a mí quien me has dejado sorprendido ciertamente es el caso de un obispo cristiano, Nemesio de Edesa. O sea, lo de San Nemesio me dejó helado. Ya saben ya saben que los musulmanes se nutrieron y se beneficiaron de la medicina que habían hecho los cristianos de las escuelas de Edesa, Nisibis y Nashihapur, que ciertamente todas esas ciudades habían sido tomadas o conquistadas por los persas. Y ciertamente, cuando cayó el imperio persa en la batalla de Nejawen, todos estos grandes médicos musulmanes se aprovecharon de los conocimientos de los cristianos y se los robaron. Y se apropiaron de ellos y los hicieron pasar como suyos. Y eso no niega, por ejemplo, que siga habiendo grandes genios como Rasés, por ejemplo, o Insina o Avicena, por ejemplo. Eso no quiere decir. Este Nemesio de Edesa, este gran obispo sirio, ciertamente es uno de estos personajes. Esta novela también es muy bonita y muy original porque este hombre está basado también, por ejemplo, para descubrir el tema de la Atlántida, se ha basado en las informaciones y las hazañas de los conquistadores españoles y no, contrariamente a lo que pueda suponerse, no ha seguido la leyenda negra, sino que por el contrario nos ha tratado con muchísimo respeto. Pienso, por ejemplo, en Hernán Cortés, en Orellana. Hay que ver la reacción cómo trató Spielberg a este gran explorador que exploró el Amazonas, Orellana, y cómo lo trata Robert Lasso Quemita en esta maravillosa novela que tienen ante ustedes y que yo francamente les recomiendo ir a comprarla, ciertamente. Y luego, pero por ejemplo, de lo que trata este es de López de Gomara, ciertamente. López de Gomara. Es verdad que el autor se toma unas libertades. Ah, sí, y también aparece Cabeza de Vaca, el famoso explorador español que estuvo en la expedición de Pánfilo de Narváez, que fue uno de los poquísimos supervivientes y que llegó a Nueva España para contar su hazaña y que escribió la famosa Naufragios contando su experiencia como médico, como aventurero y cómo sobrevivió. Eso también aparece en la novela. Tengan en cuenta una cosa, que este López de Gomara es vital y esencial. López de Gomara, y esto lo recuerdo porque yo en primero de carrera llegué a cursar la carrera de historia y una de las asignaturas que tuve que dar fue América precolombina, ciertamente, donde di a todos los grandes pueblos mesoamericanos y andinos. O sea, mexicanos bueno, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos no, por ejemplo, nunca di o sea, a los mapuches y a los araucanos no los di, pero ciertamente entre todos esos pensadores había uno personalmente llamado López de Gomara que tenía una hipótesis muy similar, o sea, más o menos pensaba que entre España y lo que luego íbamos a llamar América, aunque podríamos haberlo llamado Colombia, que ciertamente el nombre de Colombia hubiera sido mucho más apropiado que el de América, o Nueva España, o Indias, que tampoco es un nombre descabellado, aunque bueno, el de Indias no me entusiasma mucho porque ciertamente a mí no, eso de confundir un nuevo mundo con las Indias, no. Yo creo que Colombia era el nombre más apropiado. Yo sí le hubiera, o Nueva España, a mí no me hubiera importado Nueva España, pero claro, los portugueses, los franceses y sobre todo
los países protestantes, es decir, Inglaterra, Suecia, Holanda, y habrían puesto el grito en el cielo, y los alemanes habrían puesto, por cierto, que los alemanes hicieron ciertamente expediciones en Colombia y las sufragaron gracias a que Carlos V hizo algo ilegal, o sea, les vendió patentes y pudieron ir a explorar territorios que no les pertenecen. Spira, Federman, Alfinger, todos estos, y todos acabaron fatal, ciertamente, o devorados, o asesinados, o comidos, o encima, o perdieron frente a, por ejemplo, los conquistadores españoles como Belalcázar o Francisco Jiménez de Quesada, por ejemplo. Y eso es ciertamente como quedó. Pero volviendo a Lope de Gomara, este hombre tenía una idea muy particular. Pensaba que había un continente en el medio entre América y España, ciertamente, que hacía de puente, ciertamente. Eso es lo que más o menos pensaba este Lope de Gomara. Y ciertamente no es el primero que tenía ciertamente la idea, esa idea. Por ejemplo, el gran poeta catalán Jacint Verdaguer tenía un poema llamado La Nueva Atlántida, que más o menos contaba cómo Cristóbal Colón llegó a América y descubrió la Nueva Atlántida. O sea que para él América es la Atlántida, para el escritor y poeta catalán Jacint Verdaguer, ciertamente. Para él es la Atlántida. Este tema es apasionante, el tema que es verdad que esta novela, por ejemplo, no tiene mucha acción, que no la tiene, ciertamente. O sea, esta es una novela de pensar, porque las aventuras gráficas no son de matar monstruos o de pegarse con el malo o juegos de plataforma, no, son juegos de usar la cabeza y el coco y ciertamente resolver puzzles. O sea, aquí más o menos para aclarar el misterio hay que estrujarse las meninges y utilizar el cerebro. Y ciertamente me gustan mucho los retos a los que se somete ciertamente Robert Lass, el reto al que somete Robert Lasso, que imita a su héroe, Alexander Jacob Wills, ciertamente. Me gusta mucho. Y ciertamente que nos haya demostrado una cosa que ciertamente parecía imposible. O sea, ciertamente, hay un escritor también, mi amigo Jorge Say Criado, que más o menos había hecho algo muy parecido. O sea, convertir un videojuego, en este caso, en realidad este videojuego Atrapados en Eirin no es un videojuego, pero ciertamente este libro podría haber sido un LTRPG o algo así. O sea, más o menos es meter a unos personajes en un mundo y hacer que más o menos libren batallas como si fuera un juego de rol en un mundo de ordenador. Y más o menos en esa línea parecida estaba, por ejemplo, una novela de Cecilia Randall de la trilogía Hyperversum, ciertamente. Pues es muy interesante lo que ha hecho Robert Lasso Kemita. Yo no sé cómo sería el videojuego, pero desde luego no ha podido tener mejor adaptador que él. Cuando pienso, por ejemplo, en gente que ha intentado adaptar videojuegos, por ejemplo, pienso en Philip Atans y Baldur Gate, me tiro de los pelos. ¿Cómo es posible? Me tiro de los pelos. O sea, que ciertamente Robert Lasso Kemita, es verdad que a lo mejor este videojuego no requería ciertamente, yo que sé, una prosa maravillosa o permitía mucho más inventiva de lo que hubiera, por ejemplo, permitido el videojuego de el Baldur Gates, ciertamente. O sea, adaptar al Baldur Gates habría sido muy complicado. Yo recuerdo que por ejemplo, cuando estuve supervisando y ayudando a mi amigo Turbiales en el gameplay de Baldur Gate 2, le dije que había una escritora que estoy seguro que podría haber hecho una adaptación modélica y ejemplar del Baldur Gate 2 Shadows of Am, de la primera parte y de la segunda, y que esa escritora es una escritora japonesa llamada Miyuki Miyabe. Y si no me creen ustedes, pueden leer una maravillosa novela que yo les recomiendo llamada Brave Story, ciertamente. Brave Story. Yo les recomiendo ciertamente esa novela. Pero es que hay otra novela que no ha llegado que no ha llegado, y ojalá imploro y suplico a Quaterni ciertamente que algún día la traduzca al español, porque yo creo que ciertamente merece. No sé si ustedes conocen el videojuego del Castillo de Ico. No sé si verdaderamente lo conocen, pero es un juego también de aventuras y de plataforma en el que y este juego me parece que fue adaptado y convertido en una novela por la escritora Miyuki Miyabe, que siempre se sintió fascinada por este juego.
Por eso para mí ha tenido un componente muy interesante que Robert Laszlo Kemita se haya inspirado en este material y no solo eso, lo haya hecho suyo. Ciertamente la filosofía que subyace en este libro, en La isla del laberinto, por cierto, creo que ya le hemos dicho, se les ha dicho una cosa ciertamente de la isla del laberinto. Y es que ese, como ya se les dijo, ese no era el título original, sino que es The Island Without Seasons, A Discovery of Atlantis, o sea, La isla sin estaciones, una novela de la Atlántida. Ciertamente lo que más o menos hay que hacer es eso, descubrir ciertamente esta isla, bueno, permite irte a localizaciones, ciertamente hay un barco abandonado, hay una especie de protodescubridor, como más o menos se pensaba que existía en la época de Colón, o sea que había un protodescubridor. Ciertamente también hay, por ejemplo, hay una biblioteca. Es que esta historia transcurre en una isla, eso es lo que les quiero decir. Yo creo que ciertamente si tú quieres darle un ambiente un poco más helénico y platónico, ciertamente yo creo que el título que escogió Mijaela Alda es mucho más apropiado que, porque esta historia tiene lugar en una isla en el Atlántico, eso es lo que les quiero decir. Aquí, como ya se les ha dicho, no hay enemigos, solo hay un personaje y hay un misterio. O sea, si usted está esperando aquí, yo que sé, aventura, alguna intriga o un desarrollo psicológico de los personajes, eso aquí no va a aparecer, pero yo le digo, si usted lo que valora es un esfuerzo intelectual y una persona inteligente y que ciertamente un libro inteligente, cool, porque si algo podemos decir de Robert Lazu Kemita es que es una persona y un escritor enormemente culto, como diría el cardenal Wolsey de Sir Thomas More, cuando dijeron que el que iba a sustituirle en el cargo de canciller era Sir Thomas More. Ciertamente lo que se podría decir de Robert Lazu Kemita es que es muy culto. Y también ciertamente un gran conocedor de la filosofía platónica, ese tema que ya más o menos vimos que trataba Vintila Oria en su maravilloso libro Un sepulcro en el cielo. En este caso tiene que completar el mito de la Atlántida, como ya hemos dicho, que se había escrito en las obras inacabadas del Critias y del Timeo. Platón había contado cómo el comienzo del mito de la Atlántida, pero no se había terminado, y es que eso es en lo que se basa ciertamente el autor, ciertamente. Yo les quiero decir una cosa. Por supuesto, hay un protodescubridor, hay un viajero sin nombre, como ya se les ha dicho, y esa historia es fascinante. No les puedo decir mucho del protodescubridor porque les destruye la trama, pero esta novela tiene algo muy interesante que a mí también me ha fascinado y que nos lleva a pensar que esta historia es algo que no es una novela de evasión o una novela escapista que ciertamente busca aclararnos un misterio como una novela, como un videojuego de aventura gráfica y ya está. No. Esta obra es algo mucho más interesante, mucho más complejo y nos habla ciertamente de cómo decae y nos habla ciertamente de cómo degeneran las civilizaciones y cómo decaen los imperios. Cómo los imperios parece que cuando están a punto de decaer, parecen que curiosamente viven un momento en que están como la persona que está a punto de sufrir una apoplejía, que parecen que estar en un momento de vigor y de fuerza, pero que en realidad están viviendo su ocaso o su final. Y en este caso vemos algo muy parecido a lo que más o menos va a ocurrir, por ejemplo, y que Tolkien describe maravillosamente por ejemplo, con Númenor o, por ejemplo, con la propia Gondor, que al final Gondor escapa a ese destino de la destrucción o la decadencia o la desaparición. En este caso, estamos pensando ciertamente en el tema, en esa humanidad que más o menos al final lo que busca ciertamente es evitar la muerte. Ciertamente aquí vemos una trama que ciertamente, un misterio que subyace, que es bueno, eludir las consecuencias de la muerte, no aceptar la propia mortalidad desear y codiciar algo que no nos pertenece, como ya más o menos nos contaba ese maravilloso misterio llamado y la primera gran novela épica que había, o poema épico que había, que es el Cantar de Gilgamesh, escrito por un anónimo autor sumerio, ciertamente, y es el mismo tema que subyace aquí, y que ciertamente eso es lo que tendrá que desentrañar Jacob Wills. También hay, por ejemplo, valijas, redomas. Este es un tema
enormemente interesante. Yo creo que ciertamente, y también está muy en la línea, por ejemplo, de las novelas de estas centradas en misterios del arte. Yo pienso, por ejemplo, en La Tempestad de mi querido don Juan Manuel de Prada, y también pienso ciertamente en otra joya. No sé si les he oído hablar ciertamente de un escritor llamado Ian Pearce. Mira, aquí lo tienen, ciertamente. No es la novela, no son las novelas de estas del famoso arqueólogo Jonathan Argyll, centradas en el misterio de las obras de arte. Mira, creo que tengo alguna por aquí. Voy a ver si puedo encontrarlas y compartirlas con mis queridos suscriptores. Gracias, Trumpy, por sujetarme a Don Nuller, Robert Lassu Kemita, ciertamente. Gracias por sujetarlo. Pues voy a enseñársela. Vaya hombre, se ha complicado esto un poco. ¿Pero qué? Ya hemos conseguido meter más o menos espere, a Trumpy, perdón. A ver si tengo uno por aquí para enseñárselo. Juraría que sí, que tenía uno. A ver. Aquí tienen. No sé si es el busto de Bernini o el de Rafael. Mira, el caso Rafael, creo que es la primera de Jonathan Argyll. Aquí la tienen ustedes. Si quieren buscar una alternativa, por ejemplo, al Código da Vinci, yo les recomiendo ciertamente estos misterios, sin gnosticismo, sin ataques a la iglesia, misterios sanos y sanos divertimentos, y que les ayudará a comprender mucho sobre arte. A mí, Ian Pearce es un escritor que me encanta. Solo ha habido una vez que me haya decepcionado Ian Pearce, y fue cuando escribió su novela, la novela, por ejemplo, Arcadia, que era una cosa muy interesante. Lo que pasa es que creo que ciertamente el problema de Arcadia es que quería contar demasiadas historias al mismo tiempo. Trumpy, ciertamente. El problema de la novela, de las novelas de esa novela de Ian Pearce, Arcadia, es que quería contar varias cosas a la vez. Quería contarnos una historia del futuro, quería contarnos una historia de un escritor parecido a Tolkien, como esta también, ciertamente. Quiero enseñarles uno de mis tesoros más valiosos. Una novela llamada de Ignatius Press, también. De Ignatius Press. Llamada Toward to the Glimbean, la portada de Herriez, que fue el que diseña las maravillosas portadas de Ignatius Press. También tenía por ahí una de Poor Vanished Children, de Fiorella de María. Pero bueno, de ese tema algún día hablaremos. Aquí también se trataba el tema de la Atlántida, paradójicamente. Tenía mucho que ver y mucha importancia también el tema de la Atlántida de T.M. Doran, y quería más o menos compartirlo con mis suscriptores y más o menos con todas las personas que vean este vídeo y que se maravillen. Ciertamente. Eso es lo que ciertamente les quería contar, ciertamente. El tema ciertamente de la Atlántida y bueno, y de la resolución de este caso, me refiero. Ciertamente, bueno, lo de también está inspirado en un profesor parecido a Tolkien, llamado John Hill. De hecho, los personajes también sale Chesterton en la novela de T.M. Doran, sale C.S. Lewis, sale Agatha Christie, salen un montón de personajes muy interesantes y también están centrados en un misterio. Y por supuesto, la Atlántida también juega un papel muy especial. Existió como civilización la Atlántida, por ejemplo, Robert Irving Howard, también en Providence Blue, por ejemplo, también se trata este tema de Robert Pinault, también ese tema se trata, que por eso esto lo digo y lo dejo caer ciertamente porque a mi amigo José Baena Castell le interesa. En cuanto a la resolución final de esta novela de ciertamente La isla del laberinto o The Island Without Seasons, ciertamente yo les puedo decir que el final a mí me ha parecido enormemente satisfactorio y que ciertamente a mí lo que me agrada es, ya que estuvimos hablando ciertamente de las Crónicas de Narnia, uno de los libros que menos se valora de las Crónicas de Narnia y que a mí en cambio me encanta, que es
el caballo es un muchacho, más o menos aparece un ermitaño, y el narrador hay un momento en que dice al personaje de Shasta, que es el protagonista, que la recompensa por haber acabado una misión consiste en emprender una misión aún más difícil. Así que ciertamente me parece que Don Nule, Robert Latsu Kemita, al que rindo honores. Por cierto, vamos a hacer una cosa. Aparte, aquí vamos a incluir un link de la presentación, o sea, vamos a incluir un link del tráiler del libro de la editorial Os Justi Press. Os Justi Press, no sé si les dije algo, pero es la editorial americana que editó el libro, la versión inglesa la versión en inglés de esta novela que tradujo Mijaela Alda. Y también como Os Justi Press tenía algo en común con Ignatius Press, y es que hacía más o menos un tráiler presentando la novela, y como es muy bonito lo voy a compartir y vamos a poner ciertamente el link en los comentarios para que ustedes puedan verlo, igual que hicimos con el artículo de Pablo J. Ginés y bueno, y el link de Ibulciencia del profesor Manuel Alfonseca. Y bueno, ciertamente lo que les quiero decir para terminar es que este libro me gustó tantísimo que me gustó muchísimo, y que es muy duro desprenderme de él, pero ciertamente voy a hacer eso. Voy a violar una de las leyes que mi padre siempre me ha dicho que no viole. Me dijo mi padre que nunca prestase ni regalase libros. Pero en este caso voy a hacer una excepción, y lo hago porque yo quiero que este escritor, Robert Latsu Kemita, sea conocido y que la gente sepa de él. Y por eso ciertamente se lo voy a regalar a una persona. Pero no quiero quedarme sin el libro, así que voy a hacer todo lo posible para conseguirlo. Escribiré a la traductora a ver si queda algún ejemplar del libro, y si no queda, pues da igual. Yo estoy dispuesto a sacrificarme y perder incluso este ejemplar con tal de que la gente conozca este libro y lo lea y lo disfrute. Yo no creo que podamos hacer nada de este humilde canal de YouTube, pero yo creo que ciertamente mi obligación moral es recomendarles y ofrecerles buenos libros, ciertamente. Y por eso ciertamente me agradaría mucho que fuera conocido. Creo que ciertamente el sacrificio que hago bien merece la pena. Yo ciertamente quiero decirles una cosa. Llevo varios días en que no me salen las cosas muy bien y que la suerte no me sonríe. Pero cuanto peor me van las cosas, más ganas tengo de hacer una buena acción. Por eso ciertamente creo que lo que hago está bien. Y bueno, ya me despido, no sin antes decirle que mi siguiente crítica, que la que voy a trabajar mañana, va a ser esta de la octava flecha. Espero que a pesar de lo desorganizada y lo desordenada que ha sido esta reseña, espero que les haya gustado. Que Dios les guarde a todos, especialmente a mis suscriptores.